Nos encontramos en el 10º Simposio sobre Patrimonio Cultural de nuestra bella ciudad de Mérida. Un aniversario que adorna el rostro de un pueblo de herencia única e invaluable. Una década compartiendo historias, anécdotas y descubrimientos del pasado. Un lugar de encuentro entre la historia y la cultura. De la mano de investigadores y especialistas, dedicados al estudio de las diversas facetas que conforman la identidad de nuestra ciudad. 10 años celebrando experiencias que agregan valor a nuestro presente, rescatando recuerdos que dan sabor a cada espacio, envolviéndonos en la riqueza del tiempo para dejar una huella en el corazón. Celebremos una vez más nuestra historia, regalo de aquellos que nos precedieron e hicieron posible el tesoro de lo que es ahora nuestro pueblo, nuestra comunidad. Bienvenidos al 10º Simposio sobre Patrimonio Cultural en Mérida. Una década cambiando la percepción del patrimonio. Estimada audiencia, muy buenas noches. A nombre del Centro Universitario Interamericano, la Asociación Civil Ximbalcaash AC y del Ayuntamiento de Mérida, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia a esta transmisión de la 10ª edición del Simposio sobre Patrimonio Cultural en Mérida, que en esta ocasión lleva por título Una década cambiando la percepción del patrimonio. En esta ocasión, nuestro foro virtual se engalana en su 10º aniversario con la voz y opinión de reconocidos especialistas e investigadores de nuestra ciudad, vinculados al ámbito de la arqueología, la antropología social, la arquitectura, la historia, la lingüística, la bibliotecología, el cine y la espeleología, los cuales estarán presentando una serie de conferencias referentes a la investigación, protección y conservación del patrimonio cultural de nuestro municipio a lo largo de una década. Es por ello que les hacemos una cordial invitación para que del 1 al 17 de marzo, en punto de las 7 de la noche, nos acompañen en la transmisión de esta serie de conferencias que seguramente serán de gran interés, aquí, a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Mérida. A continuación recibiremos al Dr. Raúl Enrique Rivero Canto. Él es arquitecto, maestro en historia y doctor en historia. Alterna la práctica profesional de la arquitectura con la docencia universitaria. Es miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, donde participa a nivel global en los comités científicos internacionales de lugares de religión y rituales, de patrimonio cultural inmaterial y de ciudades y pueblos históricos. Es el representante de México ante el Working Group de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del ICOMOS Mundial, además de participar en los comités científicos de turismo cultural, arquitectura y espacios de cultura funeraria. Es el coordinador del Comité Científico Nacional de Ciudades y Pueblos Históricos de ICOMOS Mexicano. A continuación lo recibiremos con la ponencia 450 años de ver Mérida a través de los ojos de Santa Lucía. Bienvenido. Hola, agradezco mucho la invitación para participar en este simposio sobre patrimonio cultural. Me complace compartir con ustedes en esta ocasión el tema 450 años de ver Mérida a través de los ojos de Santa Lucía. Y es que podemos entender las ciudades, sus historias, sus procesos y devenires a partir de algunos de los espacios que los forman. Y viceversa. De ahí la importancia de nuestro patrimonio edificado. Estos edificios, estos espacios y ambientes testimonian épocas del pasado, nuestra historia. Y toda nuestra historia tenemos que recordarla, lo bueno y lo malo. Completito el libro. Lo bueno para repetirlo, lo malo para evitarlo. Pero es que si borramos algunas páginas del libro, corremos el riesgo de repetirlo o de empeorarlo. Por eso incluso contemplamos el cuerpo de la ciudad completito, hasta con sus cicatrices. Sin embargo, en ocasiones la historia suele ser muy pesimista y se fija más en las cicatrices. Y hoy nos vamos hacia algo más agradable, nos vamos hacia los ojos. Y es justamente porque nos vamos a enfocar en el barrio de la patrona de la vista, Santa Lucía. Y cómo a partir de este barrio y de su microhistoria podemos entender un poquito algunos procesos que se vivieron en la ciudad a lo largo de los últimos 450 años. Vemos en el mapa una gran cantidad de iglesias en nuestro panorama de la ciudad. Algunas eran iglesias parroquiales,
Pensamos en la parroquia del Sagrario Metropolitano, en las parroquias de Santiago, de Santa Ana, de San Cristóbal, posteriormente de San Sebastián, en la parroquia para la población afrodescendiente del Dulce Nombre de Jesús. También aparecen las iglesias conventuales, como el convento franciscano grande, que actualmente pues, es la zona de los mercados, el convento franciscano de la Mejorada, el de las monjas concepcionistas dedicada a Nuestra Señora de la Consolación, el del hospital, que lo fue de los projuaninos, de San Juan de Dios, y el templo que fue de la Compañía de Jesús, que lo ha vuelto a hacer, pero que en la época colonial era parte del complejo de la Universidad de San Francisco Javier. En todo este paisaje había algunos templos que tenían pues ciertas devociones peculiares y surgieron así a partir de devociones. Y en este caso estamos pensando en el templo y el barrio de Santa Lucía Mártir. Un espacio muy concurrido, muy conocido y que en cierta manera ha logrado ser una prueba de resiliencia ante los avatares de la historia. Un ejemplo que al pensar en las metas de conservación y de desarrollo, pues puede servir muy bien para poder entender procesos a futuro. Pero antes decir una palabrita sobre Santa Lucía, la patrona del barrio. Un personaje fabuloso, tanto que va a estar presente en numerosísimas ciudades de América Hispana. En algunas ocasiones se le dedicaron barrios completos, en otras solo algunos retablos dentro de los templos principales. En el caso de la península de Yucatán, los 3 principales asentamientos hispanos tenían barrios en algún momento dedicados a Santa Lucía, Mérida, Valladolid, San Francisco de Campeche, o incluso en las misiones al interior de la península, pues también había cierta devoción a esta santa. Santa Lucía nació en el siglo III, en Siracusa, en la isla de Sicilia, y era una joven cristiana en medio del contexto de las persecuciones del Imperio Romano. Incluso pues se da la situación de que ella ofrece su virginidad a Jesús y su mamá no estaba muy de acuerdo porque ella la había ofrecido en matrimonio. Para convencer a su mamá, peregrinan juntas a la tumba de Santa Águeda y la señora Eutiquia, que estaba enferma, pues se cura y empieza a apoyar a su hija. Sin embargo, el pretendiente en cuestión pues queda ardido y la acusa ante las autoridades romanas de lo que estaba sucediendo. Acusa a Lucía y Lucía es apresada por Pascasio y Pascasio se va a encargar de torturarla con el fin de hacerla renegar de su fe cristiana. Fueron varias las torturas, entre ellas que iba a ser llevada a un prostíbulo y por eso fue atada a unos bueyes que la arrastraran, pero los bueyes por más que jalaban no lograron moverla. Luego fue arrojada a aceite hirviendo y el aceite no le hizo ningún daño. Le prendieron fuego, tampoco. Al final murió decapitada. Sin embargo, entre las torturas hubo una que la va a hacer famosísima a lo largo de la historia y que la va a volver leyenda en la Edad Media. A Santa Lucía le sacaron los ojos, porque lo que más le gustaba a su pretendiente de ella era justamente sus ojos. Le sacan los ojos y en lugar de quedar ciega, le aparece un nuevo par de ojos en las cuencas que habían quedado vacías y aparte tenía pues los ojos afuera. Por eso a Santa Lucía se le representa pues con esos 2 pares de ojos, los que tiene propiamente en su rostro y los que carga en un platito. También se le representa con una palma, símbolo iconográfico por excelencia de los mártires. Y es así como Santa Lucía se va a volver famosísima. Imagínense, pues que le salieron otros ojos. Hoy por hoy, los que no tienen fe, pues lo ven como un disparate medieval. Pero quienes sí tienen fe entienden que para Dios no hay imposibles. Digo, si creen en Dios Todopoderoso, pues para el Dios que creó el cielo y la tierra y todo el universo, un par de ojos para una joven siciliana, pues no era nada, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, Santa Lucía va a ser muy famosa. Actualmente, las reliquias de Santa Lucía reposan en Venecia, que por avatares de la historia quedaron ahí y actualmente ahí se conserva. Pero volvamos a Mérida
y a la Mérida de los primeros años posteriores a la conquista, cuando iba a empezar la evangelización. Y en ese momento nos vamos al año 1575, cuando ya tenemos noticia de que el encomendero don Pedro García promovió la construcción de un templo al norte del asentamiento español para promover la evangelización en tiempos del obispo Diego de Landa, que, como bien dice aquellas palabras que le dedicó el gobernador Loret en su monumento a Izamal, pues el obispo Landa, contradictorio, luz y sombra, pero a pesar de todo lo que se pueda decir bueno y malo de Landa, pues su celo apostólico y su interés por la conversión de las almas es innegable. Entonces, promover la catequesis en Santa Lucía o en ese espacio poco más allá de donde acababa la ciudad, pues resultó una cosa fundamental, una cosa importantísima. Casi 450 años de esa presencia de la labor evangelizadora en lo que ahora es la esquina de las calles 60 y 55. Hoy que existe la leyenda de que era barrio para la población afrodescendiente, pero ya varios colegas han comprobado que pues no era así. En realidad era un barrio para naboríos, es decir, para la población maya. Vemos que a 2 años después de la noticia de la erección del templo, tenemos la boda de Francisco Cantún y María Canché. No se podría celebrar el sacramento si el templo no estuviera al menos en las condiciones óptimas para garantizar la dignidad de los actos sagrados. Y noten, población indígena. Sin embargo, 5 años después, vemos ahí la boda del gobernador Guillén de las Casas. Bueno, que quiere decir que Santa Lucía no era una cosita que pasara desapercibida. Digo, para que el gobernador haya elegido irse a casar ahí, pues va a ser una cosa. Alguien va a decir, oye, ¿por qué no se casó en la catedral? Es que la catedral todavía estaba en construcción. La catedral de Yucatán se construyó en tiempo récord, extraordinariamente récord. Su construcción inicia en 1562 y se puede considerar que ya está funcionando bien en 1598. Es decir, 36 años de construcción. Piensen que es la Catedral Primada de México, en Ciudad de México, tardó casi 3 siglos en hacerse. 3 siglos contra 36 años, la Catedral de Yucatán, la única en tierra firme americana que se logró terminar en el siglo XVI. Diego, eso es un monumento a la gran capacidad constructora del pueblo maya. Pero la gente va a seguir acudiendo a Santa Lucía, porque claro, es mucho más fácil, hasta el día de hoy, organizar una boda en Santa Lucía que en la catedral. Díganme si no, eso es una cosa de lógica. Entonces eso va a permitir, bueno, que Santa Lucía siguiera teniendo cierta relevancia. Por eso en 1587 ya tenía designado un sacerdote que fuera cura párroco de Santiago, pero también atendiera al barrio de Santa Lucía. Santa Lucía también fue testigo de la visita de Fray Alonso Ponce, quien junto con su compañero Fray Antonio de Ciudad Real recorrieron la península al finalizar el siglo XVI, cuyas crónicas resultan fundamentales para poder entender justamente qué avance tenía la evangelización y la construcción de los templos al finalizar el XVI. Va a ir avanzando lentamente Santa Lucía a partir de algunos benefactores. Sin embargo, vemos cómo de repente la población de Santa Lucía pues era población como cualquier otra. Ya en el siglo XVII hasta pagaban impuesto normal. Sin embargo, hay algo que me parece relevante. Cuando llega el gobierno de don Antonio López de Figueroa, Santa Lucía se vuelve ese punto de partida de ese paseo de Figueroa con sus arcos que nos va a llevar al recién creado barrio de Santa Ana. Y va a iniciar una tradición urbana, inmobiliaria que permanece hasta el día de hoy. Vete a vivir al norte de Mérida. Vivir al norte es mejor que en otros lados. Está más ordenado, está más bonito, más agradable. Miren, que eso es una cosa que podría parecer una locura, pero ¿de dónde surge? Es que Santa Ana se convierte en el primer barrio que podía ser pensado, diseñado y que no era atravesado por un camino relevante. Porque vivir a la vera de los caminos no era lo más seguro. Porque claro, yo vivo a la vera del camino y cualquier viajero podría llegar y asaltarme, o el simple ruido de las carretas, el ruido normal que hay en cualquier vera urbana. Esto es una cosa hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, San Juan
atravesado por el camino real a San Francisco de Campeche. Santiago, atravesado por el camino que me lleva a Cizal. San Cristóbal, Mejorada, atravesados por los caminos que me llevan a Izamal, a Valladolid y en general al oriente y al interior de la península, como ocurre hasta el día de hoy, que para ahí nos vamos a la autopista de Cancún, ¿no? Entonces, en este atravesar de caminos, pues la organización era mucho más difícil. No en Santana, que estaba un poquito más aislado, y Santa Lucía, pues es ese punto de partida que conduce al barrio de Santana. Un personaje que podemos decir que está de moda, pero claro, porque tiene una gran relevancia, la tuvo en el siglo XVIII y hoy por hoy lo ha vuelto a tener, es el siervo de Dios, Fray Antonio Alcalde y Barriga. ¿A dónde viene el cuento? Fray Antonio Alcalde fue obispo de Yucatán y posteriormente fue obispo de Guadalajara. Y es que en Guadalajara sí que le han hecho justicia a su memoria. Una de las principales vías de la ciudad, la que corre justo frente a la catedral, lleva su nombre. Fundador de la Universidad de Guadalajara, fundador del Hospital Civil y de muchas otras obras que son fundamentales hasta el día de hoy para la sociedad tapatía. Pero también era dominico y era devoto de Nuestra Señora del Rosario. Y él fue uno de los impulsores de que se haya muchas devociones a la Virgen del Rosario, justo en ese periodo, que no puede ser coincidencia. No puede ser coincidencia que para los mismos años que Antonio Alcalde era obispo de Yucatán, hubiera tanta devoción al rezo del Santo Rosario en Santa Lucía. Luego va a ocurrir otra circunstancia que va a transformar radicalmente el barrio de Santa Lucía y su esencia, y viene derivado de las reformas borbónicas, en especial de la parte de las reformas borbónicas urbanas. ¿Qué es lo que pasa? Que los Habsburgo habían dejado de gobernar España y los Borbones tenían ideas modernizantes para hacer más efectiva la administración, pero también una idea que permeaba era la de embellecer las ciudades, hermosear las ciudades. Y la higiene. Oigan, claro, que es que antes la higiene era una cosa que no se practicaba como la entendemos hoy por hoy. Y seguramente en 200 años van a decir que nosotros éramos muy sucios, pero que no lo sabemos, porque hasta aquí llega nuestra ciencia actual. No. Había una costumbre un tanto macabra, pero para nosotros, para ellos no, que era de sepultar a los difuntos al interior de los templos. Entonces los templos tenían un piso de duela de madera, murió doña fulanita, levantan la duela, depositan su cadáver, se descompone y ya que son huesos, los empujan para abajo y ahí va otro pariente a ocupar su lugar. Entonces yo iba a misa y de repente me hincaba y mi tía fulanita pues estaba descomponiendo junto a mí, ¿verdad? Y yo sentía los hedores y pues no, normal. Eran de esas cosas que uno no veía con sobresaltos. Sin embargo, pues al avanzar el siglo XVIII van a decir, pues es que eso no puede ser. No podemos tener cuerpos humanos en descomposición a media iglesia. Y empiezan a surgir los cementerios. Sin embargo, pues no está muy bonito eso, ¿verdad? Porque de repente yo toda la vida he depositado a mis cuerpos cercanos a Dios dentro del templo. Y no voy a llevar a un ser querido mío a un terreno perdido en medio de la nada, porque quién sabe si vaya a resucitar el día del juicio final. No sabemos. Bueno, si sabemos por fe que eso no tiene nada que ver, pero vaya, que piensen en la mentalidad de esta gente en el siglo XVIII. Si yo voy a mandar a alguien a un terreno lejano, entonces se opta por tener un cementerio pues muy cerca al interior de la ciudad. No sé si lo vieron así, pero eso sí resultó como de transición. Entonces, pues había que poner a los muertos al aire libre. ¿Y dónde? Pues en el atrio de Santa Lucía, pues porque hay terreno. Y sí, resulta un espacio bastante óptimo pues para esa función. Durante 19 años fue el atrio de Santa Lucía cementerio de la ciudad, hasta que el 3 de noviembre de 1821 se inaugura en los terrenos de la finca de San Antonio Ixcojolté el Camposanto de San Antonio Ixcojolté, que las leyes de reforma convertirían en el Cementerio General de Mérida, nombre con el cual lo conocemos hasta el día de hoy. Y así los muertos se van a otro emplazamiento. Sin embargo, noten qué curioso, había muertos en el cementerio y la administración de Benito Pérez de Valdelomar se va a fijar en el antiguo muladar de Santa Lucía. ¿Pero qué era esa cosa?
que cruzando la calle frente a la iglesia había un espacio donde se reunían las mulas, no a conversar, bueno, ahí las estacionaban. Y me decía, bueno, porque es que esto, pues ¿cuál es el mayor problema con las mulas? Pues que las pobres mulas hacían sus necesidades fisiológicas en ese terreno, y ya se imaginarán la podredumbre que generaba. Entonces, muertos pudriéndose de un lado de la calle, la otra cosa pudriéndose del otro lado de la calle, bueno, que era una cosa que esto hay que repararlo. Porque no me estás, sí, me estás animando el lugar, pero me lo estás animando para mal. Entonces se crea el portal poniente con la idea de limpiar, de sanear esa plaza de Santa Lucía. Y fíjense, va a pasar 55 años para que se hiciera el portal norte. Portal poniente de Manuel Quijano, portal norte de Antonio Cupul. Después de que se clausurara el cementerio, yo creo que todos estos procesos como que le van a dejar poquito de mala fama al rumbo. A pesar de eso, a lo largo del siglo XIX se va a promover la devoción a la santa patrona. Incluso va a ser una de las sedes de los festejos cuando se proclama el 8 de diciembre de 1854 como dogma de fe la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Sin embargo, en 1857 inician las hostilidades derivadas de las leyes de reforma. Y eso va a hacer que cambiara un poco la dinámica, sobre todo en los pueblos. Vamos a ver ahora cómo va a impactar en las ciudades. En la imagen ustedes están viendo la portada de la novena dedicada a la gloriosa Virgen y mártir Santa Lucía, abogada de los ojos. ¿Cómo impacta este asunto de la reforma? Bueno, pues que Santa Lucía va a ver también caer el Segundo Imperio. Quizás no va a ser de esos escenarios importantes de la visita en 1865 de la emperatriz Carlota, pero sí va a ser de, como lo fueron todas las plazas de la ciudad, pues recipiendarias de las transformaciones urbanas de la República restaurada. Manuel Cirerol va a cambiar las plazas en parques. ¿Qué es eso? ¿Que no es lo mismo una plaza que un parque? Pues no. Para ser precisos, una plaza es un espacio versátil, vacío, no tiene nada y lo tiene todo. Son esos espacios que afortunadamente en algunos pueblos de Yucatán sobreviven, que no tienen nada, pero lo tienen todo, porque pueden tener el circo, pueden tener la feria, pueden tener los desfiles militares, pueden tener las corridas de toro, pueden tener de todo, hasta las celebraciones religiosas. Y era lo que no le gustaba a la República restaurada. Entonces, ¿cómo hacer que no sirviera el mismo lugar como tianguis, como todo? Bueno, pues volverlo un parque, porque el parque solamente tiene uso recreativo, sirve para ir a dar la vuelta, ir a dar la vuelta al parque, pues que de ahí viene. Y bueno, además se le cambia el nombre. Estas plazas con nombres de santos, que les daban tanta alergia a los liberales del siglo XIX, pues iban a pasar a tener nombres de héroes. Y así fue cambiando los nombres de las plazas por nombres de héroes, que Santa Lucía se pasa a llamar Parque de los Héroes y luego Parque Unión. Que nada va a servir mucho, que si yo les digo que nos vemos en el Parque Santos de Gollado, tal vez no nos reunamos en el Parque de Santiago. O si les digo, vamos a vernos en el Parque Quintana Roo, pues tal vez no estén dándose cuenta que les estoy invitando a reunirnos en el Parque de Santa Ana. Y así la cosa no se vuelve muy sencilla. Ese cambio de nomenclatura lo fue en lo oficial, pero no en la práctica, que la idea de los santos, ni siquiera de los santos, de los barrios, permanece en sus parques. Vemos aquí entonces el obelisco dispuesto en la memoria de Sebastián Molas en el parque, que claro, que es Parque de Santa Lucía, ¿verdad? A pesar de las transformaciones del 19. Y ustedes dirán, ¿y la gente había olvidado su antigua fe? No. Y una reacción fue tener devoción a estos santos mártires del Imperio Romano. Así como Santa Lucía fue víctima de la persecución de Diocleciano, bueno, pues también San Lorenzo mártir había sido víctima del Imperio Romano, y se empieza a tener a San Lorenzo por abogado contra el mal gobierno, el gobierno perseguidor, el gobierno intolerante. Qué bonito, ¿verdad? Esa analogía que hacían entre el antiguo Imperio Romano y las hostilidades posteriores al Segundo Imperio. Sin embargo, eso se va a ir dilucidando, porque veamos que el porfiriato también fue generando paz, estabilidad. Justamente esa tranquilidad fue llevando al progreso.
1900, Santa Lucía se convierte en una de las sedes importantes de los festejos en honor al Sagrado Corazón de Jesús, porque todos estaban festejando que el siglo XX iba a ser el siglo de la paz. Qué decepción se llevarían. Pero bueno, incluso va a ser tan fuerte la devoción al Sagrado Corazón de Jesús que se va a convertir en una especie de nueva fiesta patronal para Santa Lucía. Me van a decir, oye, ¿y esto por qué? Pues que les cuento. Para esas mismas épocas ya se había empezado a permear, a crecer la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe se celebra el 12 de diciembre, a Santa Lucía el 13 de diciembre. Como que dos fiestas grandes juntas se vuelve un poco problema, ¿no? Y además, estás acabando las fiestas guadalupanas y están empezando las posadas y las fiestas navideñas. Como que quedó en muy mala fecha la fiesta de Santa Lucía. En cambio, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, pues nos da una fiesta móvil, sí, pero que suele coincidir con junio. Y era una época pues como un poquito más festiva, más propicia, y aparte con 6 meses de diferencia. Entonces así, en torno al solsticio de verano, las fiestas al Sagrado Corazón; en torno al solsticio de invierno, las fiestas de Santa Lucía, ¿no? Para equilibrar las cosas. Y esto va a generar cierta bonanza también y transformación del templo. Santa Lucía es de los pocos casos en los que durante el Porfiriato se sustituye el sistema constructivo colonial para poder ofrecer una techumbre de herrería pues a la usanza justamente de la época, de estos inicios del 20. Vemos aquí en la imagen lo que queda del folleto que nos recuerda a San Lorenzo. No me pregunten cómo era realmente, si el santo era el del apóstol o no, pues porque la imagen de San Lorenzo está perdida. Vemos aquí parte de las campanas de lo que sobrevive de estas mejoras porfirianas. Y vemos entonces que me van a preguntar por San Lorenzo. ¿Y por qué San Lorenzo? ¿Dónde se perdió San Lorenzo? Pues es que en 1916, en esa primavera de 1916, gobernando Salvador Alvarado, son atacadas y saqueadas las iglesias del centro de Mérida. Ya meses antes, el 24 de septiembre de 1915, fue saqueada la catedral y robado el Cristo de las Ampollas, destruido el órgano, el retablo mayor y otras. Bueno, algunos me dirán, oye, pero ¿sabes qué? Eso no lo hizo el gobernador. Bueno, pero pasó casi en su nariz. Y bien dice el dicho, que tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata. Entonces, bueno, pasa la historia por todas estas destrucciones y Santa Lucía no fue la excepción. Algunas de sus imágenes fueron rescatadas, como también ocurrió en el interior del estado y en otras partes, por algunos devotos en partes. La hipótesis, a partir del estudio de la evidencia material, ha sido de que las imágenes fueron seccionadas por los fieles para poder ocultarlas con mayor precaución, porque una imagen de amplio formato pues está más difícil guardar que una imagen en partes. Eso va a hacer que tenga que reconstruirse todo. Y es que podemos decir que este periodo de los años 40 lo va a hacer de restauración moral y restauración física de las iglesias. Gracias a también, que hay que decirlo, a esta paz, a esta tolerancia que se va a dar a partir del régimen del general Ávila Camacho. Recordando que las buenas relaciones iglesia-estado se recuperarán hasta el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. En estas reconstrucciones va a ser fundamental el escultor Francisco Mena Valdés en Santa Lucía, que va a rehacer las imágenes destajadas. Esto por invitación del rector de Santa Lucía, Monseñor Enrique Pérez Capetillo. Pérez Capetillo, que era el vicario de Santana cuando llega Porfirio Díaz en 1906. Y que es una cosa lindísima cómo se va conectando todo. Pensemos también en que llega el jubileo del año 50, 1950, se readapta la iglesia, se avanza en las restauraciones y se crea ese mural fabuloso, obra de don Hermilo Torre Gamboa. También en esa época inicia la devoción a través de la Peonión a Santa Teresita del Niño Jesús. Bueno, vemos en la imagen a Nuestra Señora del Rosario. Ella regresó restaurada a Santa Lucía en septiembre de 1944. Y vemos ese gran mural con el que remata el muro testero de Santa Lucía, que así como está presente en las grandes celebraciones, también lo está en la Semana Santa y lo está a lo largo del año, y nos recuerda justamente esos elementos que yo les comentaba del martirio de la santa.
Vemos a los bueyes que la querían arrastrar hacia la perdición, vemos el aceite hirviendo, vemos el fuego y vemos al que la va a decapitar. Pero también vemos 3 maneras de afrontar la realidad que el pintor magistralmente, claro, la aplicaba a la gente del siglo IV, Imperio Romano, pero bien le estaba echando la culpa a esa gente que en 1916 vivía en Mérida. 3 maneras de enfrentar la realidad. Como la santa, entregando la vida por la verdad. Como los perseguidores, que honestamente, pues ahí iban fastidiándole la vida a la sociedad, ese mal gobierno. Pero está la tercera postura que a veces pasamos de largo y que fue muy fuerte en el siglo XX en Mérida. Esos que están en los rinconcitos mirando sin hacer nada, mientras la ciudad se caía en pedazos, no hacía nada. Ni modo, cosas que pasan. Ay, mejor no te metas. Ay, lamentándose, así como la población de Siracusa se lamentaba por las torturas de Lucía. Así la población de Mérida se lamentaba mientras la ciudad se hacía añicos. Pero ay, ¿qué vamos a hacer? Ay, mejor no te vayas a meter en problemas. No vas a decir nada, no hagas nada. Esa postura pusilánime queda denunciada en el mural del martirio de Santa Lucía. La restauración, tanto física como moral, va a encontrar un punto clave en 1953. Y es que el inicio de ese año va a llevar con el restablecimiento de la enseñanza de la doctrina en Santa Lucía, con el resurgimiento del Catecismo de Santa Lucía, que está festejando este año 70 años de su reinauguración después de la persecución. Claro, estamos pensando que habían pasado 4 siglos y medio de que iniciara esta labor evangelizadora en tiempos del obispo Landa, pero 70 años de labor ininterrumpida después de la persecución, cosa que es muy meritoria, porque a pesar de que el centro histórico se ha quedado prácticamente sin vecinos, la gente sigue llevando cada sábado en las tardes a sus hijos e hijas al Catecismo de Santa Lucía. Claro, el parque va a ganar nueva vida cuando se inician las serenatas yucatecas, serenatas tradicionales que ocurren hasta el día de hoy, los jueves en la noche. Algo curioso es que Santa Lucía no se vio tan afectada por la reforma litúrgica en 1970, que por los cambios de la misa, pues también generaron cambios en los espacios arquitectónicos. El viejo altar es desplazado para permitir que se pueda seguir en funcionamiento. En 2007 podemos tener como ese parteaguas de pensar, el barrio se ha transformado, la población lo ha abandonado, se convierte más en un barrio de turistas, pero aún así se rescata el templo y en cierta manera se mantiene vivo en épocas del padre Fernando Díaz. Y un hecho que no puedo dejar pasar en la línea del tiempo: en mayo del 2018, en Santa Lucía fue la misa de celebración de los 500 años de la primera misa en la península y podríamos decir de los 500 años del inicio de la evangelización en la península de Yucatán y en todo México. Peculiaridad que tuvo la misa es que fue bajo la forma extraordinaria del rito romano, o conocida también como la misa tridentina, misa tradicional que se celebró entre 1570 y 1970, aquella que los mayores recordarán en latín, donde el sacerdote está viendo de frente hacia el altar. Vemos algunas imágenes de Santa Lucía en los 50s, y en esta imagen donde nos acompaña el querido Padre Jesús Caballero de feliz memoria, vemos este altar precioso de Santa Lucía, que tiene este elemento iconográfico que no siempre es visible por el mantel, por las flores, pero que el Viernes Santo sí podemos ver desnudo el altar, que nos permite ver ese pelícano, un elemento propio de las leyendas del milenio anterior, o digamos ni siquiera eso, del primer milenio, y ese pelícano dándose por sus polluelos, que es una leyenda bellísima. Vemos Santa Lucía antes de su restauración en el 2006 y vemos este crecimiento que va a tener con la vuelta de las nuevas generaciones que, sin ser vecinos del barrio, acuden ahí
periódicamente, semana tras semana. Bueno, a veces hay los convivios, esta camaradería que permite justamente que el barrio de Santa Lucía, a pesar de que podría parecer que es territorio para los turistas, lo sigue siendo para los meridanos. Una anécdota que quisiera contar, porque yo les decía que la historia se entrelaza y parece cosa mágica. Cuando el joven seminarista de la imagen de la izquierda llega al seminario un día y se topa con la figura de Monseñor Enrique Párez Capetillo, que yo les había platicado de él, y quien le toma la fotografía le dice: si aprendes muy bien lo que aquí te vamos a enseñar, algún día vas a ser como este señor, que es el capellán de Santa Lucía, es canónigo y monseñor. Pues muy bien. Parecía como una volada de esas que se dicen para motivar a los jóvenes. Pero muchas décadas más tarde la profecía se cumple. Vemos ahí en la fotografía, en silla de ruedas, está quien tomó la foto, el padre Fernando Díaz, quien pudo ver que lo que dijo resultó ser realidad, porque el padre Manuel Vargas pues es monseñor, es canónigo de la catedral y es el actual rector de Santa Lucía. Entonces, vea qué cosas, cómo se va entrelazando la historia, se entrelazan las generaciones y cómo este barrio pues va viendo cómo evoluciona la historia. Aquí les comparto algunas de las imágenes de estas celebraciones de los 500 años de los inicios de la evangelización. Son fotografías de 2018. Y bueno, decir que Santa Lucía sigue vivo el barrio a partir de la gente que deja sus colonias para ir ahí periódicamente. Algunas tradiciones hacen que prevalezca maravillosamente. Vemos en la imagen las presentaciones de flores del mes de mayo, muy concurridas, suele ser bastante visibles, que no lo hay ya casi en el resto de la ciudad. También otras celebraciones del catecismo, pero entre todas ellas van a destacar también por mucho las posadas, siendo Santa Lucía de los pocos rincones de Mérida donde las posadas son pues lo que son, la novena de la posada, no las pachangas previas a la Navidad. Para ir cerrando, yo quisiera comentar que pues hemos repasado a través de la mirada de un barrio pues varios momentos de la historia de la ciudad de Mérida. Y es que sí, si vamos recorriendo rincón a rincón, ese rincón, además de contarnos su propia historia, también podrá hablarnos en cierta medida de la historia de toda la ciudad. Podrá parecer que Santa Lucía se está volviendo un barrio fantasma. Sin embargo, pues todos nosotros, acudiendo cada semana a Santa Lucía, logramos mantener vivo este barrio que a lo largo de 450 años ha podido ser un espacio de convivencia, un espacio no solo de evangelización, sino un espacio realmente de comunidad para la ciudad de Mérida. Y pues no van a ser 450 años. Si todo sigue así, seguirán muchas más décadas en las que podamos ver Mérida a través de los ojos de Santa Lucía. Muchas gracias.